Vamos a comenzar con el análisis del dominio, teniendo en cuenta que el denominador no puede ser 0, ¿sí? Por lo tanto, buscaremos el valor justamente que hace que ese denominador sea 0. Este caso es muy simple, por ahí salta a simple vista, pero lo vamos a hacer de todas maneras en forma analítica. Planteamos cuando el denominador es 0 y después despejamos x. En este caso es muy simple, voy a pasar la x sumando para el otro lado de la igualdad y queda que cuando la x es igual a 3, el denominador es 0. Bien, entonces el dominio de la función queda determinado como el conjunto de todos los números reales menos ese valor, o sea 3. Por otro lado, sabemos que estas funciones se caracterizan por tener, estas funciones homográficas, se caracterizan por tener una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Y en este caso, la asíntota vertical está determinada por este valor. Es decir, la ecuación de la asíntota horizontal es x igual a 3. Continuamos determinando la ecuación de la asíntota horizontal. ¿Sí? Recordemos que la asíntota horizontal es una recta imaginaria, voy a hacer un gráfico cualquiera, ¿sí? Con una asíntota horizontal cualquiera, ¿sí? Y en el gráfico podemos pensar que si esta es la asíntota horizontal, la podemos determinar, la podemos pensar como esa recta a la cual se acerca la curva, la hipérbola, cuando estamos en menos infinito y cuando estamos en más infinito. Hacia ese valor de i, hacia ese valor de i, se están acercando las hipérbolas en cada uno de los extremos. Entonces, debemos pensar esa asíntota horizontal, ¿sí?, en los valores extremos de x, ¿sí?, menos infinito y más infinito. En esos valores, imaginen que reemplazamos, ¿sí?, o que pensamos a la x tendiendo a más infinito o hacia menos infinito, ¿sí?, van a tener influencia los términos que tienen x, ¿sí? Pero sumar 4 o 3 cuando la x tiende a infinito va a tener poca trascendencia. Entonces, directamente, cuando tenemos que calcular la ecuación de la asíntota horizontal, solo vamos a tener en cuenta a los términos con x y en particular vamos a tomar a los coeficientes de los términos con x. Eso ya lo vimos en clases anteriores. Entonces, solo vamos a tomar el 2 como coeficiente del término con x y solo vamos a tomar a menos 1 como el coeficiente del término con x en el denominador, ¿sí? Entonces tenemos coeficiente con x del numerador y coeficiente con x del denominador. Esto nos da menos 2. Por lo tanto, la ecuación de la asíntota horizontal es igual menos 2.
¿sí? Como ya vimos también en alguna clase anterior, ese valor de la asíntota es un valor de i que la función nunca va a tomar, ¿sí? O sea, ninguna parte de la curva va a tomar el valor menos 2. Por lo tanto, ya podemos deducir que la imagen de la función van a ser todos los reales menos este valor. Acá estamos considerando, ¿sí?, valores de i. Recuerden que la imagen son todos los valores que toma la función en cuanto a la variable dependiente, o sea, la i, y el dominio son todos los valores que toma respecto de la variable independiente, o sea, la x. Entonces, para decirlo de una manera simple, la variable x va a tomar todos los valores, todos los números reales, menos el 3. En cambio, la i va a tomar todos los números reales menos el menos 2. Tenemos acá entonces, hasta ahora en esta primera parte, determinado el dominio, la imagen y las ecuaciones de las asíntotas, tanto vertical como horizontal. Continuamos con las intersecciones con los ejes, comenzando con la ordenada al origen. Como recuerdan, para determinar el valor de la ordenada al origen, consideramos x igual a 0, ¿sí?, dado que se trata de la intersección con el eje y. Y entonces cuando reemplazamos el valor de x por 0 en nuestra función, queda 2 por 0 más 4 sobre 3 menos 0. ¿Sí? Lo cual nos da 4 tercios. Eso quiere decir que la ordenada al origen, ¿sí?, es un punto que tiene coordenadas 0, 4 tercios. O dicho de otra manera, la función va a acortar al eje y en 4 tercios. Bien, continuamos con el cálculo de la raíz. ¿Sí? Esta función, si tiene, como máximo, tiene una raíz. Y en forma análoga a lo que hicimos anteriormente, si voy a calcular la intersección con el eje x, adopto y igual a 0 o f de x igual a 0. Eso quiere decir que donde nuestra función, ¿sí?, nos plantea f de x, vamos a reemplazar por 0. 0 igual a 2x más 4 sobre 3 menos x. Todo este denominador lo vamos a pasar multiplicando del otro lado de la igualdad, ¿sí? Cuando hacemos eso, al estar multiplicando por 0, nos va a quedar 0. Así que resulta que 0 es igual a 2x más 4. ¿Sí? Continúo por acá arriba. Vamos a pasar el 4, que pasa restando. Y luego el 2, que pasa dividiendo. Por lo tanto, va a quedar que la x es igual a menos 2. Entonces, esta función va a acortar al eje x en su valor menos 2, o podemos decir también que va a pasar por el punto, acá, error, por el punto menos 2, 0, ¿sí? Esa es la raíz de la función, o incluso podemos escribir que el conjunto de ceros de esta función está compuesto solo por este valor que es menos 2. ¿Sí? Si reemplazamos a x por menos 2,
obtenemos 0. Nuestro análisis continúa con los conjuntos de positividad y negatividad de esta función. ¿Sí? Anoté a modo de resumen, ¿sí?, dos datos que vamos a necesitar, que son la asíntota vertical y el conjunto de ceros o la raíz que tiene esta función, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al eje X, ¿sí? Recordemos que los conjuntos de positividad y negatividad son intervalos de X, o sea, son aquellos intervalos de X para los cuales la función va a ser justamente positiva o negativa, ¿sí? Y en este caso, el eje X se ve, por decirlo de alguna manera, interrumpido por la asíntota vertical, ya que, como dijimos, la asíntota horizontal es un valor de X que está fuera del dominio. Entonces, en este valor 3, ¿sí?, el dominio se ve interrumpido, y además tenemos una interrupción de otro tipo en la raíz, donde donde en ese valor vamos a tener un cruce, como ya hemos visto desde el año pasado, ¿no?, que en la función, si en un tramo era continua, ¿sí?, en la raíz se producía un cambio entre valores positivos y negativos de la función. Así que probablemente en este valor, ¿sí?, tengamos algún cambio en cuanto a la positividad o negatividad de la función. Así que vamos a tener a nuestro eje X o a nuestro dominio dividido en intervalos, ¿sí? Un intervalo que comienza en menos infinito y que termina en menos 2, ¿sí?, que es donde está la raíz. El otro intervalo que está entre esa raíz, justamente en menos 2, y el valor donde va a estar la asíntota vertical, o sea 3, y el último intervalo que está entre 3 y más infinito. Entonces vamos a determinar, utilizando, como ya mencioné hace unos instantes, el teorema de Bolzano, cuáles de estos intervalos son positivos y cuáles son negativos. Para eso ya estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? Considero un valor de X entre menos infinito y menos 2. Por ejemplo, menos 3. O sea, calculo el valor para f de menos 3. Reemplazamos en nuestra función, ¿sí? O sea, queda 2 por menos 3 más 4 en el numerador, y en el denominador queda 3 menos 3. ¿Sí? En el numerador resulta menos 6 más 4 menos 2, y en el denominador menos 3 menos 3 nos queda 6 positivo. Esto nos da menos 1/3. ¿Sí? Más allá del valor numérico concretamente, nos interesa que el signo es negativo. ¿Sí? Después tenemos que tomar un valor entre menos 2 y 3. Sí, en este caso, como ya hemos hecho muchas veces en otro tipo de funciones, podemos tomar f de 0, que ya sabemos, es la ordenada al origen, ya la calculamos, y la ordenada al origen nos había dado 4/3, ¿sí?, que nos da un valor positivo. Y ahora tenemos que tomar algún valor de X que esté en el intervalo entre 3 y más infinito, por ejemplo 4, f de 4. Lo reemplazamos y da 2 por 4 más 4 en el numerador,
y en el denominador 3 menos 4. Entonces, en el numerador va a resultar 12 y en el denominador menos 1. El resultado final es menos 12, que es negativo. Por lo tanto, habiendo determinado la positividad o negatividad de estos intervalos, podemos escribir que el conjunto de positividad va a estar formado únicamente por este intervalo, el que está entre menos 2 y 3. Y el conjunto de negatividad va a estar comprendido por los intervalos que van desde menos infinito a menos 2, con el que va desde 3 a más infinito. ¿Sí? Y ahí tenemos conjunto de positividad y de negatividad. Para finalizar nuestro análisis vamos a realizar el gráfico. ¿Sí? Acá tenemos un resumen, ¿sí?, de lo que fuimos obteniendo, el dominio de la función y la imagen, las asíntotas, ¿sí?, que ya están reflejadas acá en el gráfico. Tenemos la asíntota vertical en 3, ¿sí?, y la asíntota horizontal en menos 2. La ordenada al origen y la raíz las vamos a marcar ahora, y los conjuntos de positividad y negatividad que los vamos a verificar. Entonces vamos a comenzar, ya que están trazadas las asíntotas, ¿sí?, representando las intersecciones. Tenemos una que es la ordenada al origen en 0, 4 tercios, que 4 tercios es 1,3 periódicos, ¿sí? Aproximadamente en el gráfico lo podríamos representar en ese lugar, ¿sí? Ahí tenemos 4 tercios. Y la raíz, ¿sí?, que está en menos 2, 0, o sea, menos 2 para la x, 0 para la y. Y no lo deben confundir con el menos 2 de la asíntota horizontal, lógicamente. ¿Sí? Son valores distintos, son valores que están dados en variables distintas. Bien, y una vez teniendo esos dos puntos, ¿sí?, podemos trazar la hipérbola que pasa, ¿sí?, por esos dos puntos. Podría haber estado solamente uno. Se dan situaciones en las que a veces las asíntotas están cambiadas de lugar y tenemos la ordenada al origen de un lado, digamos, en un sector determinado por estas asíntotas, y la raíz en otro. Con eso no hay problema, pero la cuestión es que en este caso nos quedaron los dos puntos del mismo lado, del mismo sector, y trazamos esa hipérbola. Del otro lado, entonces, la otra la vamos a tener que trazar a ojo, ¿sí? Voy a tomar más o menos la distancia, ¿sí? Cruzará aproximadamente por acá, ¿sí? Recuerden que hay una cuestión de simetría, una simetría que llamamos simetría central, que pasa a través de este punto de intersección de las asíntotas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos las hipérbolas trazadas. Lo que está en rojo es nuestra función, es la f de x, ¿sí? Las asíntotas, de alguna manera, a la hora de hacer el gráfico, nos funcionan como unas rectas auxiliares. Acá verificamos, ¿sí?, que el conjunto de positividad está entre menos 2 y 3, o sea, entre estos dos valores de x, las funciones positivas, o sea, los valores de y son positivos, y cuando los valores de x están dentro de estos intervalos, entre menos infinito y menos 2, y luego entre 3 y más infinito, los valores de y son negativos, ¿sí? O sea, la función es negativa. Nos quedaría analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, ¿sí? Intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. En este caso, la función
inicia creciendo, va hacia más infinito, tiene un corte en la asíntota vertical y luego desde menos infinito va creciendo nuevamente. Entonces esta función crece permanentemente salvo en el corte que tiene en la asíntota vertical. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento va desde menos infinito hasta 3 y luego de 3 a más infinito. Y esta función no decrece en ningún momento. Por lo tanto, decimos que el intervalo de crecimiento es el conjunto vacío. En clase ya hemos visto alguna función donde quedaba a la inversa, es decir, la función no crecía en ningún momento y entonces ese intervalo era el conjunto vacío. Bien, para agregar ¿sí? Algo más a esta función, al análisis de esta función, me gustaría considerar lo que ya habíamos empezado a ver al principio de funciones racionales, que son las tendencias. ¿Sí? Vamos a primero analizar qué pasa en los alrededores de de 3, ya que 3 es el valor que nosotros quitamos del dominio, es el valor que no puede pertenecer al dominio porque, bueno, ya sabemos, anula el denominador. Entonces, se nos presentan estas situaciones. Primero voy a analizar qué pasa apenas a la izquierda del 3, ¿sí? Eso lo representamos escribiendo 3 y ese menos ahí como si fuera un exponente, ¿sí? Entonces, eso es la izquierda de 3. Y por este lado, apenas pasado el 3, tenemos que x tiende a 3 por la derecha y lo simbolizamos de esa manera. Entonces tenemos a x tendiendo a 3 por la izquierda y a x tendiendo a 3 por la derecha. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, la función evidentemente se está yendo hacia más infinito, así que escribimos que f de x tiende a más infinito. Y por este lado, cuando nos estamos acercando al 3, ¿sí? Mucho por la derecha, la función se dispara hacia menos infinito. O sea, la función tiende a menos infinito, se va hacia menos infinito. Luego debemos también analizar las tendencias cuando la x tiende a menos y a más infinito. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, la función desde arriba se va acercando a la asíntota horizontal. ¿Sí? Justamente esa es la idea de la asíntota. Se acerca sin tocarlo ese valor. Por eso decimos que la función tiende a menos 2, que es donde está nuestra asíntota horizontal. La idea de que tiende a menos 2 es que se acerca sin tocar, sin considerar ese valor. Y luego, cuando la x tiende a más infinito, ocurre lo mismo pero desde debajo de la asíntota. O sea, la función, el gráfico de la función se va, y los valores de y se van acercando a menos 2. ¿Sí? Bien, y acá tenemos un análisis completo, por lo menos hasta donde podemos realizarlo nosotros, de esta función homográfica.